Esta miniserie muestra la identidad histórico, cultural, política y social de Córdoba, reflejado a través de 5 capítulos de 1 hora de duración que iremos viendo en lunes sucesivos. Nosotros, los cordobeses, miniserie que abarca desde los antecedentes indígenas hasta los recientes hechos políticos que signaron la historia de nuestra provincia. Veremos la conquista española, las inmigraciones, la evangelización, el proceso de industrialización, la reforma universitaria, la revolución libertadora, el cordobazo, etc. Junto al relato de reconocidos historiadores y testigos de la época. El primer capítulo que veremos a continuación se llama Nuestro Rostro. Esta miniserie fue dirigida por Guillermo López. Indudablemente, para mí, que presento esta miniserie esta noche, esto significa un momento de emoción, de madurez, de trascendencia. Amigos, a partir de este momento, con mucho orgullo, el mundo del espectáculo les presenta el primer capítulo de la primera miniserie de característica histórica, social, cultural de la provincia de Córdoba. ¿Cuáles son las razones por las que un pueblo se arraiga a su tierra? ¿Cuál es el denominador común que hace que sectores de variada extracción social, viviendo en distintos ámbitos y con ideologías diversas, compartan un mismo sentimiento de pertenencia a esa región? ¿Cuáles son, en definitiva, las características y los hechos que identifican a los cordobeses? El presente ciclo parte de estos interrogantes para aproximarse, sin conclusiones cerradas, a los hechos significativos que han marcado nuestra identidad pasada y presente. Aprender y comprender la geografía y el paisaje humano que nos antecedió y que nos rodea. Es una forma de sentirnos partícipes de un sentimiento común. Y esa quizá sea la condición necesaria para que en común forjemos el futuro. Soy de Córdoba, mis padres también son de Córdoba, somos todos cordobeses. Sí, somos todos de Córdoba. Mis padres de un pueblo de la provincia de Córdoba. Yo soy cordobés. Mi padre también cordobés, nacido en el departamento Río Primero. Bueno, yo soy nacido en Córdoba, mis padres también, mis abuelos, toda la familia es cordobesa. Bueno, yo nací en la ciudad que en este momento es Ciudad, Río Tercero. Yo nací en Córdoba, mi padre es italiano y mis abuelos, por parte de padre, los dos son italianos. Mi mamá nació en Córdoba, pero el padre de ella, o sea, mi otro abuelo, es de Siria. Así que desciendo por los dos lados de extranjeros. Mi padre nació en Holanda, yo en Capilla del Monte. Mi padre en España y mi madre argentina. Yo soy de Anfunes.
presente capítulo habla de los distintos rostros que a lo largo de la historia nutrieron el perfil humano del cordobés actual. Desde los primeros habitantes indígenas hasta las inmigraciones recientes, pasando por los españoles y los negros que dejaron sus hijos en estas tierras. Todo ello en una provincia de contrastes, donde convive la pampa con la sierra, los inmigrantes con los criollos, los que mirando hacia el puerto miran a Europa y quienes se sienten más cercanos a la herencia latinoamericana. Pero ¿cuál fue el rostro de los primeros habitantes de esta región que luego sería la provincia de Córdoba? Yo creo que es una apetencia intelectual básica el preguntarnos, cuando vivimos en un territorio, en algún momento preguntarnos cuáles fueron los primeros hombres que llegaron aquí, que pusieron su planta en este suelo. Al hacernos esta pregunta, lógicamente, ¿cuándo? Significa en qué momento, cuántos siglos, cuántos milenios hace. E inmediatamente eso se correlaciona con otra pregunta: ¿cómo eran esos hombres? ¿Cómo eran físicamente? Y luego, ¿de qué modo vivían? Una cifra casi inimaginable. 10.000 años atrás sitúa a los primeros habitantes de esta región. Hombres primitivos, protagonistas de la prehistoria, cuyos vestigios fueron rastreados aquí por un profesor de la Universidad de Córdoba, Florentino Ameguino. En los contornos barrancosos de lo que hoy es el centro de la capital, Ameguino encontró pruebas de que junto a una fauna gigantesca vivieron también los primeros cordobeses. ¿Cómo vivían estos primeros cordobeses de hace 10.000 años, 11.000 o 12? Los primeros que llegaron cazaban estos animales gigantescos de los que hablamos antes. Esta fauna se extingue alrededor del 10.000 antes de Cristo aproximadamente. Hay muchas variaciones, algunos animales siguieron viviendo, otros desaparecieron. Y lógicamente cambió bastante la manera de vivir, pero siguieron siendo cazadores y recolectores. Desde muy temprano se observa una cosa que es muy interesante porque ha seguido hasta nuestros días, que es la recolección de la fruta de algarroba. En la gruta de Intihuasi inclusive se conoce cómo la almacenaban en determinados momentos para tenerlas durante los meses de invierno, ¿no es cierto? Es decir, o los meses de escasez. Hacían la cosecha y las almacenaban en pozos y combinaban esta dieta de harina, de algarrobo, con la carne de los animales cazados. Son bandas pequeñas porque generalmente son bandas familiares, ¿cierto? Y que cuando exceden un número que por la experiencia les indican a ellos que son lo suficientes, estas bandas se dividen. Es decir, aparece el hijo con su prole apartándose del grupo nuclear y formando a su vez otra banda. Y esto responde a necesidades de tipo económico. Estas bandas, como bien lo dice el nombre, se dedicaban fundamentalmente, y en Córdoba, a la caza de cérvidos, de auquénidos. Con esta palabra queremos decir llamas y guanacos fundamentalmente, ¿no es cierto?, que eran muy abundantes incluso hasta la llegada del español en la provincia de Córdoba. Los testimonios arqueológicos al respecto son realmente abundantes. En Intihuasi, en San Luis, por ejemplo, en Ongamira, en Córdoba. Un detalle interesante es que desde muy antiguo tienen la costumbre de deformarse el cráneo, que era un hecho que ya había observado Ameguino. Tomaban a los niños muy pequeños y les apretaban con unas cintas del cráneo, de manera que terminaban por hacérselos muy largos y con la frente muy baja, muy huida.
Es una curiosa costumbre, pero no veamos en estas costumbres exóticas signos de inferioridad, signos de... porque hay que recordar que en Francia, hasta el siglo pasado, existía una costumbre parecida. Sin el desarrollo de las culturas maya, azteca o incaica, los indígenas de esta región tuvieron su particular forma de vida de la cual darán cuenta al llegar los conquistadores españoles. Ya el indígena se ha hecho sedentario. Tiene sus construcciones y su arte en un paisaje geográfico que no difiere mayormente del actual. Estos cordobeses que ven llegar a los españoles han cambiado bastante con respecto a sus primeros antepasados. Un determinado momento es cuando a Córdoba llega la agricultura. No tenemos fechas muy precisas, pero debió ocurrir entre el comienzo de la era cristiana y el año 500. Esto significó una transformación muy grande, porque ya estos pueblos cazadores y que deambulaban por distintos lugares de la provincia se hacen estables y se forman las primeras aldeas. Cuando los conquistadores entran a Córdoba, ¿no es cierto? Primero hay 2 o 3 expediciones, ¿no es cierto? El primero, todo el mundo sabe, no dejó relato, debió ser el capitán César, que viene desde Gaboto y llegó a Calamuchita, esto se sabe, pero no deja mayor relato. La primera información más completa la dan los compañeros de Villagra, uno de los conquistadores de Chile, y específicamente un señor que se llamaba Vivar, Jerónimo de Vivar, que debió pasar por Córdoba hacia el año 1548. Y él relata entonces lo que ve con respecto a los indígenas. Estos, y todos están de acuerdo, tienen un rasgo físico que es muy curioso, es que se dejaban la barba. Bueno, todos los indígenas americanos se arrancaban la barba pelo a pelo y tenían muy poca barba. Esto lo podemos hoy, donde hay núcleos de población indígena más o menos grandes. Pero los de Córdoba y los de Cuyo, de San Luis, se dejaban la barba. Eran altos, ¿no es cierto? Algunos vestidos con cueros, otros vestidos con lana, es decir, con tejidos hechos con lana de llama, lo que significó un cambio muy grande, por supuesto. Y todos son agricultores. Y una de las cosas muy curiosas que describen es la forma como eran sus casas. Dice, en las crónicas lo relatan muy bien, eran casas que estaban la mitad de la altura metidas en el suelo, excavadas, eran pozos, y algunas muy grandes. En algún caso relatan las crónicas de que se encontró que pudieron entrar los conquistadores como con 10 caballos adentro de las casas. Es decir, vivía lo que en etnografía se conoce como una familia extensa. Varios indios casados, hijos de una sola familia, vivían dentro de la misma casa, ¿no es cierto?, de estas casas semienterradas, que son muy curiosas. Relatan que cuando llegaban a los pueblos casi no los veían porque las casas estaban metidas en el suelo. Con respecto al color de la piel, no podemos decir nada. Evidentemente aquí no han quedado rastros, solamente el único testimonio que tenemos son los huesos de los individuos. Es decir, las condiciones medioambientales de Córdoba no han permitido hasta el momento descubrir ningún resto aborigen momificado, por ejemplo, ya sea natural o artificialmente. Los comechingones, que son los indígenas más conocidos, cuya lengua, el camiare, desgraciadamente desapareció por completo, no tenemos más que unas pocas palabras, no conocemos de esto, su gramática y su vocabulario está definitivamente perdido, a menos que apareciera algún documento antiguo, pero parece que no se hizo nunca una gramática ni se estudió la lengua, desapareció muy rápidamente. Pero juntamente con el grupo de los comechingones que vivían debajo
en estas casas un poco enterradas, ¿no es cierto? Había otro grupo que son los anavirones. Parece que esos eran muy recién llegados. Los estudios nos muestran que era un grupo muy agresivo. Probablemente usaban unas flechas envenenadas muy largas y que habían extendido mucho. Vienen probablemente de Santiago del Estero, ¿no es cierto? Y fueron pueblos que se pusieron en movimiento, quizás en el momento en que los incas avanzan sobre el noroeste. Sabemos que hacia el año 1280 de la era cristiana los incas empiezan su expansión. Comechingones y sanavirones son los primeros nombres que se asocian a la historia de Córdoba. El siguiente nombre desciende de una familia de la nobleza española, Jerónimo Luis de Cabrera. Hay quienes simbólicamente atribuyen el carácter rebelde que ha distinguido a Córdoba en buena parte de su historia a una desobediencia inicial. Don Jerónimo, desoyendo órdenes superiores, se vino con su tropa a las serranías cordobesas a dejar su impronta de conquistador. Cabrera, en vez de cumplir el propósito, el designio, la orden del virrey Toledo, fundando una ciudad en el Valle de Salta, y la orden era muy concreta, como de camino, dicen, entrando a la gobernación del Tucumán, fundar, en vez de hacerlo así, habrá tenido sus problemas, sus inconvenientes, llega hasta Santiago del Estero, que era la capital de la gobernación del Tucumán, y con 110 soldados, aparte de los indios de servicio, que se llamaban yanaconas, equipa 80 carretas, una buena cantidad de ganado. Cabrera llega al río que los indios llamaban Suquía un 24 de junio, día de San Juan. Entonces así lo denomina. Los cordobeses, sin embargo, recuperarían para su río ese nombre indígena. Cabrera advierte un inconveniente. El lugar está poblado de indios. Otro antecedente que quienes pretenden hacer una leyenda de la rebeldía cordobesa esgrimen como designio de la historia. El fundador soluciona el problema dando origen a otra tradición, la de buenos políticos entre los habitantes de aquí. Y había una disposición legal en las leyes de Indias, una disposición por la cual no se podían fundar ciudades en lugares donde estuvieran ocupados por los indios. Entonces, Cabrera provisionalmente establece su asiento en los altos del barrio actual, General Paz, un lugar eminente, especial para establecer un fuerte, ya protegido por las barrancas propias del río, y el propósito era trasladarse al lugar definitivo lo más pronto posible. Pero había que eliminar ese escollo, que era el hecho de que el sitio estaba ocupado por poblaciones indígenas. Entonces, ¿qué hace Cabrera? Los da en encomienda a algunos de sus soldados, concretamente Tomás de Irobi, con la condición de que los lleve a 3 leguas de distancia en un plazo no menor de 3 meses. Entonces, desaparecido ya el escollo, un lugar ya quedaba expedito para el establecimiento de la ciudad. El 6 de julio de 1573 se funda Córdoba de la Nueva Andalucía. Los españoles traen 2 elementos que marcarán la historia posterior: la cruz y la espada, 2 símbolos que en diversos sentidos signarán a Córdoba y al país, y cuya vigencia se mantendrá de alguna forma hasta la tumultuosa actualidad de los tiempos contemporáneos. El rostro indígena de Córdoba comienza a mixturarse con el conquistador español.
Muchos de estos, atraídos por fábulas sobre inexistentes riquezas, comprendieron prontamente que las únicas bondades de esta tierra estaban en su clima y su paisaje. Pero aquí se quedaron y comenzaron a construir lo que un sentimiento de superioridad llamó la civilización. Fue gente que, viniendo a buscar ciudades de oro, fundaron ciudades de barro. Eso fue realmente lo que ocurrió con los colonizadores que acompañaban a los fundadores de las ciudades. Y se establecieron para siempre. Y vivieron al comienzo tan pobres como habían vivido en la península. Y aquí no tuvieron al principio más futuro que el futuro incierto de sus hijos. La conquista española significó, entre otras cosas, la paulatina desaparición del indígena, sin entrar a valorizar ahora los procedimientos de la colonización y las razones subjetivas de aquellos hombres de 4 siglos atrás. Lo cierto es que Córdoba ha conservado muy pocos rastros de aquella cultura primitiva. ¿Qué pasó con todos estos grupos indígenas, no es cierto?, después de la llegada de los españoles? Sabemos que en Córdoba había más de 30.000 indios de tasa, vale decir, los que podían trabajar, de manera que la población debió ser bastante grande. Sin embargo, 2 o 3 décadas después estaban reducidos a casi la mitad o menos, y poco tiempo después desaparecen casi. En primer lugar, se cambia totalmente los aspectos de su cultura, ¿no es cierto? Son pueblos derrotados y se los somete a trabajo prácticamente inaudito, se los reparte, ¿no es cierto? Fíjese una cosa que hay que destacar, que en las crónicas los indígenas a menudo no se los califica como personas, se los califica como piezas. Naturalmente que, como ocurre desde que el mundo es mundo y desde que el hombre es hombre, hubo hombres buenos y hombres que no eran buenos, hombres malos. Y bueno, entonces los hombres malos, digamos, trataron mal a los indios. Y entonces los indios trataron mal a los españoles. Sin embargo, no tardaría en aparecer un nuevo rostro cordobés, el de los mestizos. Aunque fueran denominados peyorativamente por los españoles como piezas, los indios de esta región poseían piezas femeninas realmente atractivas. Y los recién llegados no pasaron por alto el detalle. Así lo explica el profesor Luque Colombres. Muchos de ellos eran casados, otros solteros. Y los solteros, y aún también en algunos casos los casados, tuvieron relaciones con las indias del lugar. Algunos las describen de una belleza, en fin, que explicaba el por qué se había llegado a estas uniones con los indios, no obstante la diferencia racial que podría de alguna manera señalarse, ¿no? Pero no hubo inconvenientes raciales y en muchos casos se casaron, en otros casos simplemente se unieron sin casarse y nacieron una generación de mestizos que fueron considerados y tratados en el primer momento de la misma manera que los españoles. Cuando los jesuitas llegan a Córdoba, están instaladas aquí todas las otras órdenes religiosas que tendrán a cargo la evangelización: franciscanos, mercedarios y dominicos. Ya la ciudad va adquiriendo su configuración y las construcciones religiosas le otorgarán un perfil propio. ¿Cómo era esa Córdoba a la que llegan los jesuitas? La Córdoba a la que llegan los jesuitas tenía 60 familias, como se decía entonces, o 60 vecinos y 6.000 indios.
era bien pequeña. Se les entrega pues con escritura que consta en las actas del Cabildo esta manzana que hoy diríamos en la calle Trejo, Caseros, Vélez Arfiel y Duarte Quirós. Esa es la manzana que se les entrega. Y allí comienzan a construir primero el noviciado. El noviciado es la casa de estudios primera para los que entran a la compañía. Eso explica el que la puerta de la calle Caseros tenga un lema que muchos no entienden, que dice Casa de Dios y Puerta del Cielo. Se refiere al noviciado, a la entrada de los novicios a esa casa. Los 6.000 indios que encuentran aquí los jesuitas tendrán decisiva participación en las construcciones de la época. Sin embargo, ellos, los españoles y los mestizos, no fueron los únicos en configurar el rostro del cordobés colonial. ¿Alguna vez se ha preguntado, pero aquí en Córdoba hubo negros? Pues claro que los hubo, porque con Color Corvo y otros viajeros dan el testimonio fehaciente de que aquí hubo una charolada bastante abundante, venida a través de las compañías que se formaron incluso desde el 1600 y que llegaban por el puerto de Buenos Aires y que iban algunas veces hasta el Perú. Venían desde tierra africana. Muchos fueron dejados aquí como esclavos. Los censos del siglo XVII y los del XVIII también los registran. Y desde luego que aquí los negros no formaron, como en la ciudad de Buenos Aires, lo que ellos llamaban las naciones, sino que se refugiaron humildemente en las rancherías del convento de la Merced, de San Francisco, en el Real Convictorio de Montserrat. Y claro, la cruza después hizo que se fuera aclarando la piel y los últimos se refugiaron en una zona muy conocida de Córdoba, que fue lo que se llama el Abrojal. Tenemos que advertir que en este comercio de negros esclavos, Córdoba significó nada más que un centro de venta y de envío de negros hacia Potosí y también hacia la gobernación de Chile. Por lo general, Córdoba tuvo nada más que negros para el ambiente doméstico. El ambiente doméstico tanto privado como para las congregaciones que existían. Las principales fueron las de los jesuitas, con sus colegios y la universidad aquí en Córdoba y sus estancias en todo el resto de la provincia. El colegio tiene grandes penurias económicas. Y eso explica la aparición de las famosas estancias, que la gente a veces lo interpreta como una especie de poderío de tipo rural, cuando en verdad era una manera de mantenimiento. Los indios no aparecen como personal que trabaja en ellas. Aparecen esclavos, negros y negras, en las distintas casas y las distintas estancias. Se ve que el paisano, el criollo y el indio, que sin duda también podría trabajarlo, trabajaba como libre, por lo tanto no estaba unido a la estancia en esa forma. En donde ciertamente interviene el indio es en la construcción. Fue una construcción muy difícil. Se traía la cal y la piedra de la calera y fue una construcción muy grande para su época y verdaderamente sin la mano de obra indígena, y yo diría más, sin la inteligencia artística del indígena, esto no hubiera sido posible. La paz colonial de la Córdoba de las campanas y los claustros penumbrosos se quiebra cuando despunta el siglo XIX. Desde el puerto llegan las noticias inquietantes. Primero son los ingleses invasores, después las ideas revolucionarias. La independencia nacional fomentará las primeras inmigraciones, en un proceso que cambiará rotundamente la identidad del país. Desde los comienzos de nuestra nacionalidad
fueron los gobiernos patrios los que impulsaron la afluencia de inmigrantes. Ya desde Mayo, Rivadavia, un ardiente tesonero, hay un vacío en política inmigratoria durante el gobierno de Rosas y luego renace después de Caseros. La Constitución Nacional es un digno ejemplo de ello, ya que garantizaba los derechos civiles a todos los habitantes del país sin distinción de nacionalidad. Para aquellos que tuvieran una residencia mayor de 2 años, se les otorgaba la ciudadanía argentina. Aún más, el artículo 25 de la Constitución Nacional determinaba como un deber del gobierno nacional el fomento a la inmigración europea. Antes de 1852, los extranjeros que llegaron fueron o viajeros que venían haciéndose los distraídos en nombre de los consorcios ingleses para saber cuáles eran las regiones mejores mineras de la provincia, o aquellos otros que por una razón circunstancial se tenían que establecer en Córdoba. Pero a partir de 1852 ya la influencia de extranjeros fue mayor. Desde luego que a medida que fueron pasando los años, la corriente inmigratoria se hizo más fuerte. No hay sino que recordar que Nicolás Avellaneda propició la apertura de la colonización en Córdoba sobre todo y en la parte del litoral, cuando aquí en 1878 se funda Colonia Carolla, que es una comunidad que aún ahora sigue teniendo unas auténticas y fuertes raíces extranjeras. A nosotros nos embarcó en el barco, ¿no? Y venimos a Buenos Aires por inmigración. De Buenos Aires estamos 3 días allá. Y después agarramos con el tren y venimos a Jesús María. Estamos 23 horas por viaje de Buenos Aires, llegar a Jesús María, vea cómo era la línea. Y después de ahí era lo que me esperaba con un carro por cargar a esa poca de ropa que era, y venimos por la colonia todo oscuro de noche. Y bueno, al día siguiente estamos acá al lado. Son asuntos, uno que viene de allá sin nada. Toda la familia, la abuela 75 años tenía. Bueno, el coraje que tenía ella. Sí. Se establece una lucha ardua entre el inmigrante agricultor y el estanciero ganadero que se establece en el litoral. Es el inmigrante quien cerca los campos. Hay una frase de Noel Esbarra que sintetiza esta transformación que se opera en el aspecto económico y social. Llega la púa y se va el chiripá, dice él. Si bien las primeras oleadas inmigratorias se aferraron a sus costumbres de origen, la necesaria solidaridad entre el criollo y el inmigrante pronto va a hacer que ambos se fusionen, ofreciendo a la tierra a sus hijos argentinos. El inmigrante es la transición entre la pampa tradicional, donde el señor y amo era el gaucho, con la pampa moderna. Juventud, juventud come audi. Juventud, juventud come audi. Juventud come audi. No sitiate ni solo. Fantatis vieni, abusa, abusa, fantatis vieni.
Hacia 1880 han llegado a Córdoba 5.000 inmigrantes. De ellos, la mitad son italianos. El resto se divide entre españoles y franceses, y en menor medida alemanes, ingleses, suizos y americanos. Los censos de fines del siglo indican que la ciudad de Córdoba tiene más de 50.000 habitantes, mientras que en 1903 ya ha superado los 90.000, lo cual da una idea del vertiginoso crecimiento de la capital. Esta acelerada urbanización, vinculada a la inmigración, tiene sin embargo otras razones. Hacia 1890, todo el terreno está distribuido ya en manos de hacendados, de terratenientes o de especuladores. Esto hace que el inmigrante se convierta en un arrendatario o aún más llegue a la ciudad y produzca la acelerada urbanización que ocurre principalmente en la ciudad de Córdoba, que no es resultado de una acelerada industrialización, sino que es producto del fracaso de la política de colonización. El Partido Autonomista Nacional, el PAN, seguía alimentando las operaciones políticas con todas sus artimañas comiteriles, y los guapos abrojaleros se convirtieron en los cadeneros para ganar elecciones con aspavientos cuchilleros. Los responsables de ese estilo de vida cuidaban de seguir poseyendo los resortes del poder en las oficinas públicas, en los gabinetes gubernativos, en la universidad. Mientras tanto, la italianada, y dicho esto sin sentido peyorativo, todo lo contrario, con una gran admiración, la italianada se desparramaba por los campos dorados, por los trigales cabeceadores del viento del sur. Y los ingleses, a través de los abogados argentinos, seguían manejando la economía de la exportación y de la importación aún en Córdoba. Los núcleos familiares vinculados a una aristocracia de indeclinable orgullo habrían de sentir profundamente el remesón de la crisis económica de 1890. Fortunas que alardeaban de inconmovibles pasaron a las callosas manos que desde 30 años antes iban tirando semillas en los surcos, y se quedaron muchos con los terrenos. Los bambinos se habían convertido en los adolescentes y conseguían entrar muchos en los claustros universitarios. Y los jóvenes petimetres de la ciudad ya no miraron con desprecio a las gringuitas de la chacra. Entonces, en el entrar de este siglo, la cruza llegó, y llegó fuerte por la línea del fervor sentimental. Otro rostro se ha sumado desde fines del siglo pasado a la identidad cordobesa, el de los inmigrantes. Llegados con diversas motivaciones, dejaron aquí sus hijos argentinos e introducirán nuevos oficios y formas de vida. Lentas pero profundas transformaciones económicas y sociales sobrevendrá entonces. Asentados principalmente en la rica zona agropecuaria de la provincia, los inmigrantes marcarán el paso de la pampa tradicional a la pampa moderna. Trabajando de sol a sol, con herramientas elementales, aquellos inmigrantes comprobaron entonces que la grandeza del país todavía estaba al alcance de las manos. Bueno, mi nombre es Alejandro Prosdóximo. Mi abuelo vino de Italia con la profesión que estamos ejerciendo nosotros en estos momentos. Era carpintero.
en el año 1889 aproximadamente. Y luego siguió mi padre, que ya se crió porque mi padre al llegar a la Argentina cumplió 7 años. Así que era muy chico. Y era el menor de los 5, 2 hermanas y 3 hermanos. Y él era el menor. Ya empezaron acá ya a venir grandes y el abuelo le enseñó el oficio y han seguido ellos y ahora estamos siguiendo nosotros y esa es la rutina de la vida, seguir con el oficio. Yo le voy a decir una cosa, yo tengo varios sobrinos jóvenes y sin embargo no le hablan de este oficio ni pisan acá adentro. O sea, el estudio, o mecánica o cualquier otra cosa, pero esto. Y se va perdiendo. Se va perdiendo. El drama de las guerras en Europa terminará por arrojar las últimas oleadas inmigratorias al país. Algunos verán archivarse sus sueños entre los pobres conventillos porteños. En Córdoba, muchos inmigrantes sumarán su iniciativa a un floreciente proceso de industrialización. Llegué al país el 5 de mayo de 1951. Yo llegué a Buenos Aires y quedé verdaderamente impresionado al ver una ciudad tan grande que yo no conocía, porque donde yo vivía, que era Vitoria, en las provincias vascongadas, era una ciudad chiquita de unos 63.000 habitantes. A los 2 días yo inicié el viaje hacia Córdoba, que es donde me he radicado desde que llegué al país. Y empecé a buscar trabajo y a los pocos días lo encontré, pero en una imprenta muy modesta, ¿no? Entonces a mí me entró como una especie de preocupación, o por decirlo así, más bien como de ambición, pero no de ambición económica, sino una ambición o un deseo de ir ahorrando rápidamente para traer a la familia, porque yo aquí me encontraba solo. Entonces empecé yo a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Así estuve una temporada bastante intensa. Y los sábados y los viernes entraba a las 7 de la mañana y salía el sábado a las 4 de la tarde trabajando inclusive toda la noche. Así pude rápidamente ir acumulando la plata suficiente para traer el pasaje. En Italia sí, en Italia lógico, había salido de una guerra que terminó en el 45, pero ya del 51 ya se veía un pequeño repunte, ¿no? Que ya el país empezaba más o menos a moverse. Pero un poco, digamos, el entusiasmo que uno tiene a 25 años, 24, 25 años. Por otro lado, teníamos acá 3 hermanos de mi papá, 3 tíos, con todos los primos, varios primos. Entonces nos escribía, venga para acá, que esta es la tierra del futuro, que esta es la América, qué sé yo. Plata prácticamente no había traído de allá, pero había traído una moto, una Gilera, una Saturno Sport, había traído máquina de escribir, que vendiéndola más o menos, digamos, sacado ese dinero. Y así llegamos a un acuerdo, le compré el taller y empezamos a trabajar. Los inmigrantes han sido también parte sustancial del rostro actual de los cordobeses, configurando lo que un lugar común denomina acertadamente crisol de razas. Córdoba recibió, además de los mayoritarios italianos y españoles, a franceses, judíos, alemanes, ingleses, japoneses, sirios, turcos y libaneses, entre otros. Ellos, en mayor o menor medida, terminaron por mixturarse con los descendientes de aquellos primeros colonizadores y abonaron esta tierra con argentinos multifacéticos, cordobeses que han sumado el rico bagaje cultural de tan disímiles orígenes. La ciudad fundada por Cabrera abarca ahora con sus márgenes un límite geográfico y humano entre 2 regiones contrastantes, pero igualmente cordobesas: la rica pampa húmeda tributaria del puerto y la sierra, más cercana a la herencia de aquellos primeros criollos nacidos del español y el indígena. Ante esta variedad de aportes, ¿se puede hablar entonces de una común identidad cordobesa?
Córdoba fue probablemente la provincia argentina con más identidad, hasta principios de este siglo, diría yo. Todo contribuyó para que fuera así, desde su muy rica historia hasta sus tradiciones sociales y políticas, pasando incluso por esa tonada tan extraña que la identifica de las demás regiones argentinas. Lo que ocurre es que Córdoba, en función de una provincia mediterránea, fue convirtiéndose en un lugar de paso y de erradicación de una cantidad de vertientes, no solamente de diversas comarcas argentinas, sino también de una gran inmigración. Todos sabemos el estilo que tiene, por ejemplo, el este cordobés en su frontera con Santa Fe, un estilo netamente lombardo, piamontés, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en el sur de Córdoba, una región que se parece tanto a la provincia de Buenos Aires por su tipo de explotaciones agrarias y por el tipo de población que tiene. De modo que esta falta de identidad de que a veces pueden quejarse o dolerse los cordobeses es el resultado de la grandeza de Córdoba, es el precio que ha tenido que pagar Córdoba por este estupendo desarrollo que ha vivido en el último medio siglo. Y por otra parte, tal vez esta supuesta falta de identidad sea la verdadera identidad de los cordobeses. El hecho de absorber y de asimilar todo lo que ha ido viniendo de otras regiones argentinas e incluso del exterior.